Hola, creo que está la mayoría, ¿no? ¿Me escuchan, chicos? Sí, doctora. Ah, ya, perfecto. Entonces, tenemos que, o ya estamos en la unidad, lo que es relación médico-paciente, y tenemos que avanzar algunos temas, pero nos falta que expongan algunos compañeros que tenían que hacerlo de forma virtual, como Juliana. ¿Está Juliana en clases? Sí, estoy, doctora. ¿Puedes compartir tu trabajo? ¿Lo tienes listo, Juliana? Todavía no tengo listo, estoy abriendo. Ah, ya. Esperamos entonces un ratito. Voy a dar la opción para compartir. Entonces, vayan preparando hoy día los trabajos que tienen para exponer que faltaban de manera virtual. ¿Quién más tenía que exponer de manera virtual? Alves Luana Lisen. Claro, Luana. ¿Quién más aparte de Luana? El de la historia natural, doctora. Sí. Yo también. Ya vas preparando tu trabajo, por favor. ¿Quién más? Es que tienen que exponer sus trabajos para que podamos ir viendo cómo van a trabajar sus historias clínicas. Si no, vamos a ir avanzando y los que no han expuesto o no hemos visto su trabajo no van a poder hacerlo. Doctora, yo tengo que mostrar mi historia natural. Ya, Víctor, también vas a preparar entonces para exponer. ¿Ya lo tienes listo, Luana? Son 3 personas que van a exponer en esta sesión entonces. O tú puedes empezar, Víctor. Ahora estoy un ratito en la calle, al tiro llego y le presento. 5 minutos. Ya. Juliana, ¿ya lo tienes? Y ya tengo. Ya, comparte y empieza, por favor. No.
Ya, violencia de género. No, no, no. Tu trabajo de historia natural de la enfermedad, Juliana. Ese no hice, doctora. Te vas a quedar sin esa nota, entonces, pero a raíz de eso tienen que hacer otro trabajo, que es la historia natural, que es historia clínica. Ya, a ver, defiende esto, Juliana. Ya, violencia de género. La violencia de género es la violencia que ejerce una persona sobre otra solo por su género. Las acciones violentas son todas las que afectan de forma negativa la identidad, la sexualidad, la libertad reproductiva, la salud física y mental y el bienestar social de una persona. Es un tipo de violencia física, psicológica, simbólica e institucional que es ejercida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su orientación sexual, identidad, sexo o género, que impacta de manera negativa en su identidad y su bienestar físico, social, psicológico o económico. En muchas legislaciones, el concepto de violencia de género se aplica a la violencia ejercida hacia las mujeres. Este tipo de violencia incluye como dinámicas de dominación, amenazas, la privación de libertades políticas y civiles, infanticidio femenino, violaciones, prostitución forzada, aborto en función del sexo del neonato, violencia contra las prostitutas y mutilación genital. También el tráfico de personas, el acoso y hostigamiento dentro de organizaciones y la violencia doméstica. Tipos de violencia de género. Violencia física es la acción que se realiza con el fin de producir dolor o lesiones. Este tipo de agresión afecta la integridad física de la persona y se da en relaciones laborales, sociales o familiares. Tenemos la violencia psicológica, que es la acción que se realiza con el fin de producir en la víctima sensaciones de desvaloración y sufrimiento. Pueden ser insultos, actitudes de control y reproches, humillaciones, falta de respeto, entre otros. Si bien sus secuelas son difíciles de detectar, afectan a largo plazo la estabilidad emocional de la víctima. Violencia sexual, acción que vulnera la libertad de una persona de elegir cuándo, cómo y de qué manera tener relaciones sexuales. La violencia sexual incluye violaciones y abusos. La violencia económica. Esta acción que implica la retención, destrucción o sustracción de bienes o dinero ilegalmente por parte del victimario. Este tipo de agresión suele darse en el ámbito doméstico y produce la disminución o la eliminación total del bienestar físico, mental de la víctima o también de sus hijos. Violencia simbólica es la opresión que se ejerce sobre un individuo que lo fuerza a tomar una posición inferior respecto a personas de otro género. Violencia doméstica es la acción violenta que realiza un integrante del grupo familiar sobre otro. Puede darse entre parientes sanguíneos o miembros por afinidad con una pareja, de madre hacia los hijos o padres a los hijos, entre amigos igual. Violencia institucional, actos perpetuados por funcionarios y empleados pertenecientes a alguna institución para obstaculizar
el ejercicio de los derechos y la obtención de beneficios de un individuo. Igual hay la violencia obstétrica. Es la acción violenta que se da hacia las mujeres embarazadas y no embarazadas por parte de los trabajadores del sector de salud. Por ejemplo, el abuso de la medicalización o el trato deshumanizado. Causas de la violencia de género. Estereotipos de género. Prejuicios culturales y deseo de poder y dominación. Estereotipo de género, la diferencia de roles que se imponen a los individuos según su género, genera actitudes de discriminación e intolerancia dentro de los diferentes ámbitos de una sociedad. Prejuicios culturales, la ideología machista prolifera la idea de la superioridad masculina y la primacia sobre las personas de otro género. Deseos de poder y dominación. Individuos del género masculino ejercen violencia sobre personas de otro género para afianzar su autoridad y su creencia de superioridad. Consecuencias de la violencia de género. En la salud física, puede producir lesiones físicas leves o graves y hasta la muerte de la víctima. Principalmente lesiones como quemaduras, traumatismo, contusiones, empeore de enfermedades ya preexistentes. En la salud mental, puede producir daños emocionales irreversibles en la víctima. Pueden ser baja autoestima, inestabilidad emocional, ansiedades, trastornos alimenticios o de sueño y estrés postraumático. También depresión. Violencia contra el varón. Las legislaciones de diversos países atribuyen el concepto de violencia de género a la violencia ejercida contra las mujeres. La decisión que se realiza respecto a la violencia ejercida contra el varón es que no necesariamente se da debido a una cuestión de género. Sin embargo, la violencia contra el hombre existe y debe ser denunciada. En cómo prevenir la violencia de género. Una de las principales formas de evitar la violencia de género es la prevención. Es importante que los miembros de la sociedad trabajen en conjunto para visibilizar el problema y prevenir nuevos casos de víctimas. En el ámbito doméstico, educar, denunciar e informarse. Educar a niños y niñas acerca de la equidad de género y el respeto hacia el prójimo. Denunciar en casos de sufrir o ser testigo de violencia de género, informarse acerca de las medidas a tener en cuenta en caso de violencia. En el ámbito social, garantizar la presencia de mujeres en todas las esferas de la sociedad, derribar estereotipos machistas que contribuyan a las disparidades de género, condenar las prácticas violentas en la vía pública y denunciar en casos de ser testigo de un hecho de violencia de género. En el ámbito político y legislativo, desarrollar políticas, programas y campañas que apoyan a las víctimas, generar ambientes y entornos seguros para evitar la violencia, promulgar leyes que sancionan las conductas violentas y habilitar canales de denuncia rápidos y efectivos. ¿Qué hacer ante un hecho de violencia de género? Si eres víctima, dar aviso, llamar a la policía o la línea de atención de casos de violencia que corresponde a su país, guardar documentación, elegir un lugar seguro, incluir también la documentación de los hijos, en el caso de que tengan hijos.
buscar atención médica, recolectar evidencias, denunciar la agresión, solicitar orden de protección. Si eres testigo en la vía pública, denunciar. En la mayoría de las ciudades existe una línea gratuita para denunciar. Llamar a la atención de las personas para intimidar al atacante, ofrecer ayuda y contención a la víctima. En el ámbito doméstico, escuchar y acompañar a la víctima, ofrecer la ayuda para realizar la denuncia, ofrecer la ayuda para que se oriente con organizaciones públicas y privadas. Y entender que puede tratarse de un momento físico y psicológico delicado para la víctima, por lo que es recomendable no ejercer ningún tipo de presión sobre ella. Y es todo, doctor. Ya, muy bien, Juliana. Pero ¿y tu trabajo de historia natural de la enfermedad? ¿Será que puedes hacer para mañana? Porque necesitamos que tengas una enfermedad definida para que puedas realizar la historia clínica de ese paciente. Sí, puede ser. Bueno, porque si no te vas a perjudicar en 2 notas, ¿no? Una que ya no tienes y la otra que para mañana tienes que saber una enfermedad. ¿Ya? Ya. ¿Quién más tenía que exponer? ¿Víctor? Yo, Juana. Sí, doctora, yo. Ya. ¿Puedes empezar, por favor? ¿Puedo compartir pantalla nomás, verdad? Sí, sí, claro que sí. Ya. ¿Cómo es esto? ¡Ah! Ya estoy. Está bien, se ve bien. Pero me escucha, ¿verdad? Sí, se escucha bien. Eso estaba tratando de hacer. Yo hice un trabajo del trastorno de ansiedad. Como Ahora no se te escucha. agente es un trauma psicológico, el medio ambiente... pero estoy encendido, doctora. Ahora sí, Exactamente. ahora sí se escucha. Ya, ¿de nuevo todo? Bueno, yo elegí el trauma... elegí el trastorno de ansiedad. Como agente es el trauma psicológico. El medio ambiente sería la exposición bajo situaciones de estrés, bajo presión, sobrecarga laboral, acoso laboral, situaciones familiares. Y el huésped es la población en general, niños, adultos y de tercera edad. ¿Cuáles serían las puertas de entrada a esto? Serían bueno, hay 4, que son los temores catastróficos, que son creencia de que algo malo pasará, que dentro de esto están las fobias. Como segundo punto está el temor a la evaluación, que es el miedo a ser observado. Ese es uno de los más comunes, de los temores más comunes y uno de los trastornos más que tienen más como relevancia o que predominan más que los otros 4. El temor a perder el control, que es un ataque de pánico, y como último, experiencias traumáticas que va asociados con el miedo, el sistema en estado de alerta. Los síntomas psicológicos en el periodo patogénico sería pensamiento, creencias difíciles de controlar, cambios en el comportamiento, problemas de concentración, y síntomas físicos serían nerviosismo, agitación, tensión, pánico, taquicardia, hiperventilación, sudoración, temblor, sensación de debilidad o cansancio, insomnio, problemas gastrointestinales y respiratorios. Y como último, si no se ve nada, lo último que puede pasar es una muerte debido a suicidio. La prevención primaria sería el manejo del estrés, realizar ejercicio físico y mantener una buena alimentación. Como prevención secundaria sería la terapia psicológica de forma periódica, una evaluación de condiciones laborales, escolares y o familiares,
y una realización de actividad de esparcimiento que es, no depende si es un trabajo en la familia, es hacer actividades que fueran fuera de normal y recreativos. Y como prevención terciaria está la terapia de conductivo-conceptual y el tratamiento con fármacos. Eso sería todo, doctor. ¿Me escuchó? Ya, muy bien. Ahora lo que tienen que hacer, vamos a aprovechar el trabajo de su compañero, es que cada uno de ustedes tiene que dominar bien su enfermedad porque se va a inventar un paciente. ¿Qué edad más o menos tendría tu paciente? ¿Por qué has escogido esta enfermedad para empezar, Víctor? Porque la verdad es que siento que yo igual padezco de ansiedad ciertos momentos y me dio curiosidad y quería hacer de esto. Ah, ya. Esto hemos preguntado en la clase presencial la anterior vez y muchos me decían es que tengo un conocido, es que he visto algún caso. Entonces se pueden enfocar en ese ejemplo y vamos a ver, por ejemplo, tiene una parte que es enfermedad actual. Tienen que tener claro quién es su paciente. Para mañana esa es su tarea. ¿Sí? ¿Quién es su paciente? ¿Qué edad tiene? Si es varón, si es mujer y cuál es la característica del cuadro, ¿no? Dentro de los antecedentes personales, antecedentes familiares, va a ir esta parte, que es el medio ambiente, el huésped, algunos antecedentes para que le dé la enfermedad. Tiene que tener, obviamente, ¿no? Y esta parte que es la clínica, ustedes la tienen que dominar, porque me van a poner en la enfermedad actual más o menos qué es lo que está pasando, ¿sí? ¿Por qué acude a la consulta este paciente? Porque tiene problemas en la concentración hace más o menos 5 días, también tiene cambios en el comportamiento, también tiene, qué sé yo, algunos temores, ¿no? No va a tener todo, obviamente, es lo que más o menos al principio de la enfermedad, o ustedes van a definir en qué etapa va a venir su paciente. De acuerdo a cómo está su paciente, ¿lo puedes ir bajando, por favor? Un poquito tu, por ejemplo, si me vienen en una etapa temprana, vamos a hacer prevención secundaria. Ese va a ser nuestro plan. Pero si ya viene en una etapa tardía, ¿no? Puede ser alguien que se ha querido suicidar, ¿no? Entonces, acá ya es diferente, ¿no? El tratamiento en cualquiera de las enfermedades que cada uno de ustedes ha escogido, ¿no? Acá es el diagnóstico y tratamiento primario. Entonces, en una etapa primaria, que ya tiene la enfermedad, entonces vamos a acudir acá. Normalmente así llegan al hospital, ¿no? Para una prevención secundaria. Cuando ya es tarde, están en una prevención terciaria, ¿no? Entonces, acá la prevención primaria, manejo del estrés, realizar ejercicio físico, la buena alimentación, todo esto es para poder prevenir y lo que se trabaja con la población. Sí, en las ferias, hubiera sido bonito estar en la parte presencial y hacer una feria, donde ustedes expongan y vean y aconsejen a sus compañeros de la universidad qué es lo que tendrían que hacer para poder educarlos, ¿no? Y evitar cierto tipo de enfermedades, ¿no? Porque si aprendemos a manejar el estrés, ¿cómo tendría que manejar el estrés? ¿Cómo manejarías el estrés acá, Víctor? Porque una cosa es que pongamos manejo del estrés, pero cuando ya somos médicos, ya tengo al paciente, ¿qué le voy a decir? ¿Maneje su estrés? ¿O qué le aconsejarías? Hay objetos para el manejo de estrés y también hay formas de manejar el estrés. Por ejemplo, una de las que yo pude ver es, aparte de los objetos, es que cuando estás enojado, golpear la almohada o gritar en la almohada, que son como formas de disipar el estrés que uno tiene acumulado. No sé si eso ¿No? ¿Ya? Entonces, buena alimentación. ¿Qué es buena alimentación? Ir a comer pollo esquindón, la estaría bien. cervecita, la Coca-Cola. ¿Qué es la buena alimentación? ¿Cómo aconsejamos al paciente buena alimentación? Porque acá muchos me han puesto cosas generales, ¿no ve? ¿Qué es buena Sí, doctor. alimentación? Entonces, para cumplir la tarea ya, está bien. Pero ¿qué le voy a recetar al paciente? ¿O cómo haría la prevención? ¿Qué tendría que comer?
Doctora, eso no dependería del tipo de trastorno que padezca el paciente, porque yo he visto que, por ejemplo, hay trastornos de ansiedad debido a, eh, esa dependencia a drogas, y yo creo que depende a eso, igual la alimentación dependería, variaría, ¿o no? Pero nos Estoy mal. vamos a referir a tu paciente. Por eso te digo, inventate un paciente. Ya. Porque si me dices que está ansioso, ¿por qué? No consume drogas porque aquí no me has puesto eso, ¿no? Porque ya sería farmacodependencia. Estamos hablando de otra situación que es mucho más complicado. Deberíamos internar a tu paciente. ¿Sí? Esa sería la enfermedad base y la ansiedad es como que, bueno, es de la abstinencia. Pero si acá es una persona normal que solo tiene sus crisis de ansiedad, que es lo que tú has querido describir, entonces es diferente. ¿Me entiendes? Por eso les digo, tienen que ver ustedes, inventarse bien al paciente qué tiene y qué no tiene. Y de acuerdo a eso vamos a llenar la historia clínica. Ahora no solamente se basa en recomendar alimentación buena. ¿Qué es la alimentación buena? ¿Sí? O, por ejemplo, una ecografía. En algún momento me van a decir aquí una ecografía, una resonancia. Tendré que saber cómo se hace ese estudio o cómo se hace ese laboratorio o para qué me sirve ese laboratorio. ¿Me entienden? Un electroencefalograma. ¿Para qué me sirve? Y tengo que explicarle al paciente qué es lo que le van a hacer, qué estoy solicitando, para qué me sirve, por qué le voy a hacer pagar tan caro, si es que es particular. ¿Me entiendes la importancia? En la prevención secundaria tengo que saber el plan. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque a veces por esas mínimas causas, ya les he dicho, tenemos algunas denuncias. Entonces, no es nomás nombrar. Eso acostúmbrense. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es su plan? Y explicarle al paciente. ¿Ya? Entonces, todo eso me van a estudiar cada uno la enfermedad que ha presentado y cuál es su plan. ¿Cuál es su plan? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Ya? Gracias, Víctor. Puedes dejar de compartir. ¿Quién más tenía que exponer? Yo, doctora. Ya, a ver, que deje ¿Puedo exponer yo, doctora? Primero es que tengo examen en un rato. ¿Ya? Sí, sí, deja de compartir, Víctor, y que empiece tu compañero a exponer. Ya. Gracias, Víctor. De nada, doctora. Empezamos, Erika. Ya, yo voy a exponer la historia de enfermedad del Parkinson. En el periodo patogénico, hay agentes, se puede contraer de forma no biológica mediante el NPDP, que es una neurotoxina. También mediante pesticidas, traumatismo encefalocraneal, también de mutación genética. El huésped que puede contraer más comúnmente esta enfermedad es personas mayores de 60 años, antecedentes de traumatismo encefalocraneano y varones. También se puede contraer mediante la exposición de la neurotoxina NTP, exposición a herbicidas, pesticidas, metanfetamina y exposición al manganeso. Y al periodo patogénico. Los primeros síntomas con los cuales se podría detectar esto sería una somnolencia diurna excesiva, desorden en la fase del sueño, en la fase REM, que es cuando se apaga el tono muscular cuando estamos durmiendo, la depresión, ansiedad. Luego, cuando ya te agarra la enfermedad, hay unos estadios. En el estadio temprano, te puede agarrarte rigidez, temor, fatiga, dolor, apatía. En el estadio moderado, fluctuaciones, discinesea, deformaciones axiales, disfasia, que es dificultad para tragar, hipotensión ortostática, alucinaciones visuales. En el estadio severo, cuando ya tienes ya bastante avanzada, sería ya que no puedes pararte bien, que al caminar tiemblas, te caes, y también demencia, y eso puede conllevar a la muerte, ya que esta enfermedad no tiene cura y simplemente se puede ser tratada con medicamentos.
Ya. Prevención primaria, el fomento a la salud, educar a la población acerca de la enfermedad y de los síntomas para una detección temprana. La protección específica, el 90% de la protección específica es de origen idiopático, es decir, que de causas, o sea, eh, no tiene idiopático, que de la nada sí, que se cura, o sea, que sí que desaparece. Prevención secundaria, diagnóstico precoz del tratamiento, que sería identificar los síntomas prodrómicos, los síntomas iniciales, el examen físico, ver si tiene algún problema con los movimientos, diagnóstico por imágenes, tratamiento farmacológico oportuno, ya, la limitación del daño. Algunos fármacos te ayudan a que la enfermedad no siga progresando más y lo controla. También puede ser por alguna terapia de estimulación cerebral, porque es un daño nervioso, el Parkinson. Para la prevención terciaria, la rehabilitación sería el apoyo social y psicológico del paciente y de la familia que lo rodea, fisioterapia, terapia también educacional. Eso sería, doctor. Y ya, ahora la pregunta. Eric, ¿por qué escogiste esta enfermedad? No por nada en específico, simplemente me parecía que conozco algunos conocidos que tienen. ¿Has visto algún paciente? ¿Cómo? ¿Viste algún paciente que tenga esta enfermedad? Sí, un familiar lejano. Ya, entonces tu tarea para mañana es te vas a enfocar en ese familiar para hacer la historia clínica. Ya los datos del paciente, no sé qué edad tendría, 70, 80, 50, es masculino, femenino, casado, soltero, dónde vive, todo eso tienen que pensar, ¿ya? Para Ya, mañana doctor. quién es su paciente y tiene esa enfermedad y en qué estadio están, porque se supone que ya han estudiado, ya saben esa enfermedad por lo menos, cada uno sabe bien su enfermedad y cuáles son las características, ¿no? ¿Qué tendría que tener para acudir? ¿Por qué está yendo al médico? ¿Por qué está yendo al psiquiatra? ¿Por qué está yendo al neurólogo? ¿Qué es lo que está pasando? Y aparte, si tiene Parkinson, ¿será que también está deprimido tu paciente? ¿Cómo? No lo he entendido. Si tu paciente tiene Parkinson, porque era Parkinson, ¿verdad? ¿También será que tiene depresión o algo por la misma enfermedad? A lo que he podido observar, sí. ¿No? Entonces, tienen que saber ver que hay algunas enfermedades que no están solitas, ¿no? Vienen acompañadas de otra cosa, ¿no? Entonces, eso también tener presente, ¿no? ¿Qué puede tener mi paciente para llegar al diagnóstico? ¿Ya? Ya, doctor. Listo, gracias, Eric. Ahora, ¿con quién vamos? ¿Quién ha hecho esta? Con Luana, doctora. A ver, Pode iniciar, doutora? Me ya, a ver, empieza.
Hola, ¿me escucha? Sí, se escucha. Oh, perdão, é que minha internet está um pouco mal, sim? Psicopatia é um nome, é um termo que usamos de referência, porém não é um nome técnico. O nome técnico é transtorno de personalidade antissocial, sim? No período pré-patogênico, vai desde a concepção da criança, onde alguns fatores hormonais ou algumas toxinas vão gerando na criança a transformação cerebral para alguns tipos de pensamentos ou formação de caráter e personalidade. Quando nascem, aí pode alguns fatores do meio ambiente poder contribuir diretamente para o desenvolvimento para o benigno ou maligno. Porém, favorece hospedeiro pode ser homem ou mulher, qualquer um dos dois. É importante a avaliação familiar para que a família, assim que observe qualquer perfil de comportamento diferente, a falta de culpa ou algum tipo de sentimento possa se referenciar um médico para o encaminhamento. No período secundário, onde a pessoa vem já com uma suspeita diagnóstica que pode ter sido dada na escola, durante sua vivência como psicopedagogo ou com avaliação de algum médico clínico que encaminhou esse paciente para a primeira avaliação com um psicólogo ou psiquiatra para que possa dar um diagnóstico mais preciso e poder evoluir esse tratamento que seria na questão terciária. Que alguns medicamentos eles podem ser como lorazepam, porém, só é dado para se o paciente sente algum incômodo em relação a alguma característica de algum sintoma de referência. Fora isso, é um acompanhamento mesmo psicológico, para que ele não desenvolva para criminalidade, porque psicopatia é visto como apenas criminosos, porém não. Muitas pessoas são psicopatas, porém usam isso não como para bem próprio, apesar de ser muito fácil. Uma característica muito comum da psicopatia é a ausência de sentimento, ele é incapaz de ser leal a alguém, ou até mesmo só tem a carência de si mesmo, de preencher a si mesmo. Não existe carência emocional, existe envolvimento emocional nenhum, e não existe a questão da etapa clínica ou subclínica, da curação ou morte, não existe cura para a psicopatia, só existe a evolução do tratamento. Alguns pacientes têm psicopatia, só que não sabem disso, só percebem que é muito fácil manipular algumas pessoas, e por conta disso, a maioria dos psicopatas é uma doença que não é tratada comumente, porque o psicopata não procura tratamento psicológico, e a família geralmente não vê como um transtorno psicológico para pedir ajuda para o tratamento. Então, por isso é tão complicada. Internação